Seguimos aquí en Panorama de la Tarde. A propósito de lo que hablaba hace un momento, vamos a recibir en este momento a través de nuestra línea telefónica al doctor en economía Antonio Siriaco, una persona que yo estimo Hola, mucho ¿cómo están? de manera Ustedes, particular. ¿me escucha? Danilza Vargas por aquí. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo están todos? Gracias a Muy Dios, bien, bien. gracias. Excelentemente Bien. por aquí, un viejo amigo suyo, Adrián Lebrón, hermano. Sí, no, te he escuchado y me alegra muchísimo de escucharte. Qué En estos bueno. días lo escuchaba a todos, a Danisa, y unos comentarios muy acertados. Muchísimas gracias, Siriaco. A propósito de, hace un momento, yo planteaba algunas cosas que me llamaron la atención con relación al comportamiento del dólar en estos últimos días. ¿Por qué se ha restringido la venta en la cantidad de dólar? ¿Es normal que se produzca esto finalizando ya un año? Mira, no es normal. Sin embargo, aquí no se puede hablar de que esto puede generar una crisis en el mercado cambiario. Yo creo que ustedes saben que en el presupuesto del año 2025 el tipo de cambio por lo menos que se puso para el próximo año es del 63 por 1. Entonces, yo creo que ya poco a poco el Banco Central ha venido deslizando el tipo de cambio hacia esa meta o por lo menos cercano a en el umbral de 60 a 61 por 1. Y creo que para el próximo año se va a mantener en esa horquilla entre 60 y 63. Claro, quizás no llegando a 63, porque hay que tomar en consideración lo siguiente. Este año las entradas de divisas no se pueden decir que fueron menores que el año pasado. Claro que Yo no. creo que este año por lo menos entrarán entre 39.000 y 40.000 millones de dólares por diferentes conceptos, tanto de por exportaciones nacionales, zonas francas, turismo, remesas, inversión extranjera. Y además otro elemento importante, quizás también que pueda estar reflejando esa restricción en las ventas de dólares, es que las reservas del Banco Central han disminuido. Okay. Las reservas del Banco Central estaban rondando a principios de año alrededor de 15.000 millones. Andan por los 12.000 y algo, casi 13.000 millones. ¿Y a qué Y hay un obedece eso? elemento, bueno, evidentemente el banco interviene. Aquí no hay un mercado cambiario relativamente que es libre. Y aquí siempre hay vamos a decir, más que un conflicto, hay que buscar siempre un equilibrio entre aquellos sectores que están orientados al exterior, que necesitan tener cierta rentabilidad en dólares, como el caso del turismo, el caso incluso de la zona franca, el caso de los mismos que reciben remesas del exterior. Sí. Y también todos nosotros, que somos la gran mayoría, cuyos salarios están en peso dominicano. Entonces, el Banco Central interviene siempre con la idea de mantener ese equilibrio y además que darle rentabilidad a esos sectores, pero también mantener que el salario real de la mayoría de la gente no cae. Entonces, yo creo que en ese sentido puede estar funcionando quizás esa lógica y esa mecánica. También hay que decir lo siguiente, y hay que explicar el mecanismo. Cuando el Banco Central recibe dólares, o por lo menos compra dólares, lo que está haciendo es que está cambiando dólares por peso, es decir, lanza más peso. Entonces, los billetes y monedas durante este mes se han restringido también con respecto al año anterior, y precisamente está reflejando esa situación de esa reducción de reservas que ha tenido el Banco Central, que ha tenido que intervenir, porque el Banco Central, cuando hay asomos, en muchos casos, de que el tipo de cambio se está depreciando, interviene el mercado. Es decir, sencillamente lo que hace es que vende divisas en el mercado
y hace uso de sus reservas. En este caso, las reservas están un tanto relativamente, vamos a decir, ha perdido más de 2.000 millones de dólares, quizás por todo el proceso de intervención que ha tenido durante todo este año, y también dejando deslizar el tipo de cambio que se acerque a lo que se fijó para el próximo año el presupuesto, que es el 63%. ¿Cómo pueden Pero no estos podemos- factores influir en el inicio, en la economía, el inicio del Mm, 2025? No, yo creo que, y también lo hace porque hay un elemento importante. Fíjate, no hay esta presión inflacionaria en el mercado. Fíjate que el Banco Central se puede dar ese lujo de deslizar el tipo de cambio hacia esa meta establecida para el presupuesto del año 2025, porque los niveles de inflación están incluso cercanos al piso, es decir, de la meta de inflación. ¿Cuál era la meta? 3%. ¿Cuál era la meta este año? Anualizada, No, la meta- anualizada. No, la meta siempre es un 4. ¿Y en La cuánto meta, está? y está por debajo del 4, está a 3 puntos, la inflación promedio está a 3.2, 3.3. Entonces, evidentemente que no hay un riesgo inflacionario, aún incluso deslizando el tipo de cambio. Entonces, eso se está viendo, porque si en todo caso los niveles de inflación fuesen mucho más altos, Siriaco. puede estar seguro que si se da esa situación, el Banco Central interviene. Hay que decir lo siguiente, que el tipo de cambio en la República Dominicana no es un tipo de cambio libre. El banco interviene en los momentos donde hay asomo de que eso puede generar un proceso, vamos a decir, de incremento de precios, y en los casos de cuando no hay ese asomo, sencillamente la deja deslizar un poco. Eddie de Gracia con una pregunta. Sí, gracias, Sí. Siriaco. Fíjate, ¿qué vínculo tiene la estabilidad del dólar con respecto al alto nivel de endeudamiento que tiene hoy la República Dominicana y el pago de los intereses? Bueno, eso es una situación que se debió haber resuelto con una reforma fiscal o un mecanismo que le diera al Estado Dominicano los recursos necesarios, como una profundización en este caso de la evasión fiscal. Ahora, lo que se paga aquí de intereses es un problema, porque cada vez más tú encuentras que la proporción del pago de intereses que se refleja en el presupuesto le quita capacidad al Estado para hacer políticas públicas, políticas de inversión. 34 Este mil año, millones de pesos este año se van a pagar solamente de intereses. No, mucho más, Bueno. mucho más. O sea, 287 mil millones, estamos hablando del 3.6% del PIB. Eso solamente en intereses. Y eso representa alrededor del 24% de los ingresos del Estado. Increíble. Entonces, eso significa, eso es el interés, sin el servicio de la deuda, que sobrepasa el 33%. De manera que eso es una restricción que tienen los gobiernos precisamente porque no le permite tener o liberar recursos para la inversión pública. Y esa es una de las razones por las cuales la inversión pública en la República Dominicana en los últimos años ha estado cercano al 2.2, porque hay dos elementos importantes. Porque que le disminuyeron 20 mil millones de pesos al presupuesto. Vamos de a este año. esperar que él concluya. No, el presupuesto De gasto público. El presupuesto del próximo año va a ser prácticamente el mismo, en el sentido de que el déficit es el mismo. Entonces, el déficit va a ser alrededor de 3.1, y lo que se hizo fue sencillamente que se envió una adenda y algunas instituciones se le rebajaron apropiaciones y se hicieron reprogramaciones de inversiones, es decir, inversiones que se debieron haber quizá terminado o avanzado para el próximo año se posponen por el hecho de que hay que incorporar una partida importante al Ministerio de
de salud pública para incrementarle a los médicos. Esos son de las situaciones que surgen, que muchas veces no estaban planificadas, y cualquier gremio, cualquier grupo, cualquier sindicato te exige eso. Entonces tú tienes dos opciones: o tú no le haces el aumento, o en todo caso básicamente te paraliza, ¿no? O sea, una serie de servicios públicos. Así Pero el nivel de déficit, que es lo más importante, se mantiene igual, porque ¿qué es lo que tú tomas como nuevo préstamo? Bueno, el déficit. Y ese déficit tú tienes que financiarlo, y aquí se están financiando los déficits precisamente con endeudamiento y básicamente con la emisión de bonos soberanos. Adelante, Priyanka. con tu Doctor, pregunta. buenas tardes. Priyanka Rodríguez. Usted participó en varios estudios justamente sobre el DERECAFTA, y estos días se ha hablado demasiado, diría yo, sobre este acuerdo. Quisiera preguntarle, ¿qué beneficios considera usted en concreto que ha obtenido la República Dominicana bajo este acuerdo, y si hay algunas oportunidades que nosotros como país no hemos sabido aprovechar todavía? Mira, yo pienso que el gran beneficio que ha tenido la República Dominicana con el DERECAFTA es que le ha permitido básicamente una inversión importante proveniente de los Estados Unidos. Y además el hecho de que también otros países vienen y se instalan en la República Dominicana a través de las zonas francas y utilizan ese esquema de libre comercio para exportar a los Estados Unidos. Y yo creo que eso es un elemento importante. Claro, la República Dominicana tiene que mejorar su competitividad, su productividad, porque por el lado de los bienes, básicamente nosotros tenemos un déficit importante con los Estados Unidos. El déficit comercial que tenemos nosotros con los Estados Unidos y básicamente todos los países del DERECAFTA es muy alto. El único esquema o tratado de libre comercio donde los Estados Unidos tienen un superávit es con el DERECAFTA. Y en el caso particular con la República Dominicana, después que se puso en ejecución el DERECAFTA, el déficit con respecto a Estados Unidos ronda entre los 2.500 y 3.000 millones de dólares en promedio. Por lo tanto, nosotros tenemos que mejorar los niveles de competitividad y productividad para aprovechar mucho más ese gran mercado que es el mercado norteamericano. Eso por el lado de los bienes, pero por el otro lado de los servicios ha habido una gran entrada de empresas extranjeras, básicamente provenientes de los Estados Unidos, y en ese sentido también puede compensar esa pérdida. Ahí concluimos. Sí, bueno, tú sabes que ningún acuerdo comercial resuelve los problemas estructurales de ninguna economía. Los acuerdos comerciales no buscan eso, y hay mucha confusión en el mundo sobre eso. Pero quiero preguntarte algo sobre el tema de la inversión pública. ¿Por qué ha sido en este cuatrenio, a pesar de tener presupuestos bastante sustanciosos en términos de recursos, ¿a qué le atribuyes tú que la inversión pública en gasto de capital haya sido tan baja? Mira, lo que pasa es que cuando tú analizas el nivel de subsidio, se ha incrementado el subsidio. Hay dos elementos que le han quitado una gran capacidad al Estado dominicano, y eso se vio post-pandemia. Que esos choques internacionales, la pandemia, después vino el tema de la guerra de Rusia a Ucrania, y eso son elementos que de una forma u otra el gobierno comenzó a utilizar gran parte de esos recursos y lo ha seguido utilizando. Y en el caso, por ejemplo, del sector eléctrico, el año pasado solamente la transferencia del sector eléctrico fueron de 75.000 millones de pesos, es decir, una cantidad impresionante. O sea, eso se ha incrementado. Los subsidios, por ejemplo, a los combustibles, los programas sociales, todas esas transferencias que se hacen, todo eso sumado al tema de los intereses de la deuda pública, evidentemente que el gobierno no ha podido cambiar esa lógica, y la gran pérdida en ese sentido ha sido que ha dejado de invertir en
infraestructura, básicamente, Claro. y que una economía como esta requiere niveles de inversión pública que sobrepasen el 4%, lleguen entre el 4 y el 5%. Es decir, que esos son elementos, mientras se mantengan esos altos niveles de transparencia y de subsidio, evidentemente eso va en detrimento de la inversión pública. Muchísimas gracias, Ciriaco, por acompañarnos en esta tarde por la vía telefónica y bueno, dar respuesta a las inquietudes que nosotros tenemos planteadas en el área económica de nuestro país.